Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a la entrevista incómoda. Hoy hablamos de la escalada del precio de la energía que ha trastocado por completo nuestras vidas. Vamos como locos poniendo lavadoras de madrugada para intentar ahorrar algo de un gasto disparado. Estamos a las puertas del invierno, con el gas también a precios récord. Y en paralelo, Francia da un paso al frente y anuncia que construirá nuevas centrales nucleares para garantizar su independencia energética. Y de pronto, un debate que creíamos superado vuelve. ¿Nucleares sí o no? ¿La energía nuclear que no emite gases de efecto invernadero se puede llamar a sí misma energía verde? ¿Tenemos ante nosotros la oportunidad de apostar definitiva y exclusivamente por las renovables o la vamos a perder? Esta noche vamos a profundizar en estos aspectos junto a Pablo García. Él es miembro de la Comisión de Jóvenes Nucleares de la Sociedad Nuclear Española. Pablo, buenas noches. Buenas noches. Tenemos también con nosotros a Óscar Cabrero, que es portavoz de Societat Humana y exvicepresidente de Greenpeace. Buenas noches. Buenas noches. Y Mónica Guiteras, que es portavoz de la Xarxa per la Sobirania Energètica. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. Pablo, vamos a empezar con tu entrevista. Enseguida abriremos también preguntas al resto de invitados para empezar el debate. Lo primero que queremos tratar es el elevado precio de la luz, porque todo el mundo está en casa diciendo, bueno, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Por qué lo seguimos pagando tan caro? Bueno, en primer lugar, quizás habría que aclarar que la subida de la subasta del mercado eléctrico no se traslada directamente al recibo de la mayoría de los consumidores. Es decir, sí que afecta a aquellos consumidores que están en tarifa PVPC y ahí hay lógicamente un impacto serio y... Que es aproximadamente el 40% de los consumidores, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, ahí hay un problema, lógicamente, muy serio. Es una situación en la que estamos inmersos en una crisis del gas, lógicamente, y como el gas es la tecnología, es una de las tecnologías que habitualmente suele marcar el precio final de la subasta energética del mercado diario de nuestro país, pues lógicamente esa crisis del gas al final acaba convirtiéndose en una crisis de precios. Según el Banco de España, el precio de la cotización del gas es el responsable de la mitad de la subida del precio de la luz. Aproximadamente. Y bueno, ese mismo informe creo que daba también un porcentaje del 20-25% a la otra componente fundamental, que es la subida de los precios futuros del CO2, es decir, la cantidad de dinero que se paga por contaminar, así de sencillo. El CO2, la Unión Europea establece unos mercados de CO2 y permite pues, comprar permisos para emitir CO2 a cambio de un precio. Y es un mercado de futuros y ese precio también se ha incrementado notablemente. Entonces, esos dos factores son los que más influyen. O sea, está cara la fuente de energía que usamos y además, porque esa fuente es no renovable y genera emisiones, encarece todavía más el producto final, que es nuestra factura de la luz. Y a todo ello hay que sumar que esta situación se ha venido dando en los meses de verano. Es decir, cuando a principios de año tuvimos Filomena, hubo un consumo elevadísimo de gas. Pero bueno, digamos que teníamos más reservas de gas, el mercado asiático de gas no estábamos peleándonos con Asia por ese gas y había muchísima eólica. Entonces el porcentaje de gas que se usaba en aquel momento era muy bajo y de hecho en enero tuvimos precios de la luz muy bajos, sí, pese a estar inmersos en una crisis de consumo de gas, ¿no? Sí. En verano el problema es que la energía eólica, pues lógicamente su curva de producción disminuye durante los meses de verano, que hay menos viento, es algo razonable, y consumimos más gas, con lo cual damos más margen al gas en verano para marcar esos precios. Ya. Estamos en un momento de transición energética, ¿vale? Hay que cambiar el modelo, tenemos clarísimo que debemos abandonar los combustibles fósiles, que nos hemos pasado de emisiones de CO2. Parecía que la línea de trabajo eran las energías renovables y de repente irrumpe en el debate la energía nuclear. Y te tengo que lanzar la pregunta, si apostáramos por la energía nuclear, ¿esto se traduciría en una posible bajada del recibo de la luz? Yo creo que te voy a matizar las palabras, la línea de trabajo sigue siendo las renovables y todos tenemos que ir hacia un 100% renovable porque es el único mix sostenible al final. Simplemente cada país tiene que decidir cómo las acompaña en esa transición. En España, por ejemplo, yo personalmente
no veo necesidad de abrir 6 nuevos reactores. Lo que veo es una necesidad, una imprescindibilidad de mantener operativos los que ya tenemos. No tanto como, me preguntabas, instalar 6 nuevos reactores para bajar el precio de la luz. Bueno, yo creo que invirtiendo bien en renovables y haciendo bien las cosas en materia energética, si mantuviésemos el 20% de electricidad de origen nuclear que tenemos a día de hoy, eso serviría para no incrementar el precio de la luz. A ver, que de momento se mantiene por lo menos hasta el 2027, ¿no? No está previsto que se cierren centrales nucleares hasta esa fecha. Efectivamente, efectivamente. Pero tú lo que pides es que se prorroguen más allá del 2027. Que se prorrogue mientras sea necesario. Es decir, yo lo que creo que toda la industria nuclear está defendiendo ahora mismo es... No nos parece razonable sustituir nuclear por gas, que es lo que en su día dijo el informe de la Comisión de Expertos de Transición Energética, es lo que en realidad afirma el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Es decir, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, cuando se publica, aparece un párrafo que viene a decir: podemos abandonar la energía nuclear porque tenemos 27 gigavatios de gas de respaldo, y eso está escrito en un documento oficial. Entonces, con respecto a Francia, por ejemplo, yo lo que he hecho en falta no es... Yo creo que no tenemos... Cada país es distinto y tiene sus necesidades energéticas, sus recursos, y debe construir su mix jugando las cartas que le corresponden. Yo lo que de verdad envidio de Francia es el ejercicio que han hecho de modelar distintos escenarios. Lógicamente en Francia todos los escenarios pivotan en torno al papel de la nuclear porque es un 70% de su generación. Pero lo que han hecho ha sido modelar distintos escenarios de abandonamos la energía nuclear o mantenemos la que tenemos o instalamos renovables y un poco más de nuclear. Y han dado plazos, costes, reducciones de emisiones. Son escenarios muy completos y está toda la información disponible. Eso se publicó hace un mes y algo. Entonces, el anuncio de Macron viene a decir que en base a ese análisis han escogido este camino. Luego hay que entender también que la industria nuclear en Francia pues es la que es y es un activo muy importante, es un activo estratégico del país galo. Pablo, ¿la energía nuclear es energía verde? En términos de la emergencia climática en la que nos vemos inmersos y que, de hecho, bueno, pues no para de hablarse del término emergencia climática, la COP25, la anterior, la COP de Chile, que al final se celebró en Madrid, todo el mundo hablaba de emergencia energética. Si estamos hablando de emergencia climática y estamos hablando de reducir drásticamente las emisiones de CO2, sí, es una tecnología cuyo factor de emisión a lo largo de todo el ciclo de vida es equivalente al de la energía eólica, con lo cual si consideramos que la energía eólica es un activo fundamental para reducir las emisiones, la energía nuclear es un activo fundamental igualmente. ¿Qué piensas del argumento que se da para una siguiente generación de centrales nucleares, tal vez más pequeñas y acompasadas mano a mano con la generación intermitente renovable? Eso es lo que se llama los Small Modular Reactors, los pequeños reactores modulares. Bueno, son, digamos, una innovación sobre la tecnología que existe ahora, sobre la tecnología que se está construyendo ahora, y efectivamente van por la línea... hay que entender también lo mismo, cada país es como es. A China eso, por ejemplo, no le hace nada, porque China lo que necesita es muchísima potencia. Entonces, China va a instalar reactores de los gordos, pero lógicamente pues hay países o hay entornos en los que estas pequeñas instalaciones de 200 megavatios y demás, que además se pueden construir de manera modular, es decir, que es, digamos, viene a solventar uno de los hándicaps que tiene la industria nuclear de cara al público, que es eso de se tarda mucho, porque lógicamente, bueno, sí, empiezas y cuando acabas, el tiempo que sea después, tienes 1.600 megavatios. Con los reactores, con los Small Modular Reactors, lo que se puede ir es conectando a la red 200 megavatios, 200 megavatios, 200 megavatios. Permitirían en una ruta bien planificada efectivamente adaptarse o apoyar a las renovables. Pero tiene que ser en la transición que cada país determine. Pero eso no está demostrado, ¿no? O sea, esto ahora mismo es teórico. Bueno, ¿están demostrados? Precisamente el otro día Bill Gates, en su compañía TerraPower, anunció que va a construir el primer, en Idaho, una demostración. el primer demostrador, que es
O sea, la tecnología ya se conoce y la Sí. tecnología está licenciada en Estados Unidos y en Reino Unido están trabajando mucho, en Rolls-Royce con ello, en Fortum Energía. Hay muchos diseños y Bill Gates lo que va a hacer, TerraPower, lo que va a hacer es construir un demostrador, es decir, económico. Es decir, la tecnología es esta, Sí. sabemos cómo funciona, lo que queremos es saber si es El económicamente negocio, ¿no? rentable. Una demostración del negocio. Pablo, Efectivamente. aseguras que en términos de emergencia climática la energía nuclear es limpia, pero ¿cómo encaja en eso los residuos nucleares? La gestión de los residuos radiactivos, efectivamente, están ahí y van a estar ahí, lamentablemente, mucho tiempo. La cuestión es que, a diferencia de otras industrias o a diferencia de otras tecnologías de generación eléctrica, la industria nuclear tiene un procedimiento y una gestión adecuada de los residuos. Quizás, efectivamente, no sea la más sostenible, ¿no? Quizás no sea la más bonita o la más elegante y realmente no es una solución verdaderamente sostenible. Pero la industria nuclear se hace cargo de la gestión de sus residuos con la garantía suficiente como para proteger a las personas y al medio ambiente. En ese sentido, todas las tecnologías generan sus residuos y es cierto que los de la industria nuclear pues, son unos residuos muy especiales y con unas condiciones muy específicas. ¿Cuántos años duran esos residuos? Vamos a hablar del combustible usado, que es digamos, el gran residuo. Puede llegar a durar su actividad o su peligrosidad, por entendernos, pues esas decenas de miles de años que se suelen mencionar. Ahí es donde digo que no es una gestión sostenible la que tenemos ahora mismo. Es adecuada y la gestión que se hace de ellos no entraña ningún riesgo para las personas ni para el medio ambiente. Pero a la hora de buscar esa sostenibilidad, pues por ejemplo, la industria está investigando, hay en Bélgica un reactor que se llama Mirra, que la idea es reutilizar ese combustible usado para generar la electricidad de nuevo libre de emisiones y además con unos fenómenos físicos que hay por detrás que se llama transmutación de actínidos, reducir la duración de esa peligrosidad al entorno de 100, 200 años, que es algo totalmente manejable para la ingeniería humana. Vale. Respecto al discurso y las últimas noticias acontecidas sobre las energías renovables, han sido muy comentadas unas palabras del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que se expresaba en un acto en estos términos. Aquí no, aquí a la izquierda no le gusta la nuclear y no le gusta el carbón y no le gusta el gas y no le gusta la hidroeléctrica y no le gusta ahora la eólica y se quejan de que los molinos dañan el paisaje, claro. Solo le gusta la solar. Y a mí. Pero es que antes de ayer, a las 8 de la tarde fue el pico de consumo eléctrico. Y a las 8 de la tarde, no sé si estabais por aquí, pero no había posibilidad de que la solar emitiera, básicamente porque era de noche. Por tanto, es una cuestión de lógica. ¿Qué te parecen estas declaraciones, Pablo? Es un discurso técnicamente válido, pero es un discurso... Bueno, yo no soy muy de hablar en público, pero me parece que es un discurso un poco... lo podría dar alguien en The Office, ¿no? Un poco pillado por los pelos. Al final, a nivel técnico, tiene toda la razón, pero bueno, efectivamente, a día de hoy no disponemos de una capacidad de almacenamiento eléctrico a gran escala que permita abastecernos en un mix eléctrico 100% renovables. Y no es a día de hoy, sino que no se espera esa tecnología de almacenamiento a gran escala con baterías. Sí que a día de hoy tenemos algo de almacenamiento hidráulico, centrales de bombeo, pero de almacenamiento con baterías a gran escala no se espera para esta década. De hecho, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima no lo contempla para 2030, contempla unos pocos megavatios de almacenamiento en baterías, pero no es una realidad que vaya a llegar de aquí a 2-3 años. Abrimos ya el debate. Recordemos, estamos en la entrevista incòmoda con Óscar Cabrero, portavoz de Societat Humana y ex vicepresidente de Greenpeace, y con Mónica Guiteras, portavoz de la Xarxa de la Soberanía Energética. Os voy a lanzar la primera pregunta. Hemos hablado de la energía nuclear como energía verde. ¿Os parece que lo es? ¿Se le puede considerar como tal? Bueno, desde la Xarxa por la Soberanía Energética nosotros no consideramos que sea una energía verde. En primer lugar, porque hemos hablado de estos riesgos
que incluso Pablo reconoce y pone sobre la mesa, ¿no?, que no está resuelto y que se mantiene en el tiempo, es un problema que le dejamos a las generaciones futuras, ¿no? Y como no solo vivimos la crisis del gas, sino que lo que vivimos es una crisis climática y ecológica, creemos que las personas que todavía no están pero van a venir también tienen que ser de alguna forma escuchadas con antelación para no pasarles esa hipoteca, ¿no? Entonces, si hay riesgos asociados y residuos asociados, para nosotros no podemos hablar en términos de limpia, ¿no? Y por otro lado, algo que creo que agradecerán las personas que nos escuchen, que es que dejemos por momentos el discurso técnico, ¿no?, y que hablar de energía no sea solo una cuestión de expertos. Todos usamos energía en nuestro día a día, ¿no? Y creemos que es esencial que, aparte de que hablemos de las tecnologías, hablemos de quiénes van a ser los actores que están en el centro del debate, porque si no vamos a tener las mismas empresas del oligopolio eléctrico gestionando esos reactores de la nuclear, ¿no? Y eso es lo que creemos que se puede transformar también. Óscar. Bueno, yo creo que, es decir, hablar de energía nuclear en términos de energía verde es un absoluto disparate. Es decir, se nos ha dicho por Pablo que el índice de CO2 en comparativa que era muy bajo, pero es que, claro, también se nos ha dicho que esos residuos radiactivos duran decenas de miles de años. La huella ecológica es la suma del CO2 desde que el mineral está en la mina hasta el final del procesamiento, es decir, hasta el tratamiento de los residuos. Claro, según el informe, te para de contar cuando el residuo va al almacén central o incluso al almacenamiento geológico profundo. Pero es que nos ha dicho que los residuos duran decenas de miles de años. ¿Dónde está el cálculo de la huella ecológica de esos decenas de miles de años? Porque antes o después vamos a tener que hacer algo, no nosotros, nuestros nietos, nuestros tataranietos y hasta el infinito y más allá, que se suele decir. Por tanto, es un absoluto disparate hablar de verde y luego con otra secuencia, es decir, un accidente. Sucede un accidente nuclear y la pretendida etiqueta de verde, ¿dónde se queda? Con las consecuencias tan terribles que tiene y tan dilatadas en el tiempo. Es inasumible, es inasumible. Tenemos una gráfica sobre las muertes que han provocado y accidentes las diferentes fuentes de energía, que yo creo que es bastante interesante de ver, porque nos puede aportar datos que en principio desconocemos. Esta es la tasa de muertes y accidentes por accidentes y contaminación. Exactamente, sí. Por accidentes y también por contaminación. El carbón tiene esta tasa de 24,6 muertes por cada terawatt de energía. Se hace por unidad de energía, vale. Pero en cualquier caso estamos hablando de 24, el petróleo ronda las 20, 18,4, el gas natural 2,8, la biomasa 4,6 y luego pasamos a otro bloque en el que todos estaríamos de acuerdo en que la hidroeléctrica, el viento o la solar tienen 0,0 algo, pero que 0,07 sean también nucleares a mucha gente le sorprende, ¿no? Es decir, que sea muy poco, esté ahí abajo. Siempre se habla del riesgo de los accidentes, pero cuando se miran los números realmente es incomparable a lo que ahora ilumina este plató de televisión en general, ¿no? ¿Cómo negociamos esto con franqueza? Mira. Esta gráfica, claro, estas gráficas van en función de lo que uno quiera poner en la gráfica. Por ejemplo, la hidroeléctrica, como todas las gráficas, la hidroeléctrica probablemente tiene 171.000 muertes de la rotura de una presa de Xingao, en China, que están ahí computadas. ¿Hasta qué punto una rotura de una presa tendría que estar ahí contada? Que son 171 muertes, que es lo que hace que el porcentaje suba a 0,02. Según uno, no estarían ahí. Claro, según el criterio, entonces a lo mejor Hiroshima y Nagasaki, las bombas nucleares tendrían que estar allí también el cómputo de la nuclear. En absoluto. En absoluto. ¿Cómo que no tiene que ver? Es energía nuclear. No, es uso militar de una aplicación, es uso militar de una tecnología frente al uso civil energético de otra tecnología. Sí, pero por ejemplo, el cómputo de las muertes derivadas de radiación por cáncer que no están computadas tampoco están en la estadística. ¿Qué muertes no están computadas en la estadística? Pues todas las que ha habido, evidentemente derivadas de los accidentes nucleares, por ejemplo, de Chernobyl. De Chernobyl, los datos estadísticos del Comité Oficial de Naciones Unidas para analizar las consecuencias en los efectos de la salud de Chernobyl, que son desastrosas, o sea, que no lo voy a negar, que es un terrible accidente. No sé qué número tienes en mente ahora mismo de esas consecuencias, pero las muertes derivadas del accidente de Chernobyl no son tantas como podrías. Sigue siendo un drama humano y sobre todo el drama de que de que hay una zona de exclusión y haya mucha gente que haya perdido su vida entera sin morir, pero vamos, bueno, de hecho los datos... Yo creo que no podemos hablar solo de muertes, ¿no? O sea, la gráfica
que nos habla de muertes y que además puede ser interpretable, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que las lecturas pueden ser diversas, pero ¿qué pasa con todas las personas que no mueran, pero son afectadas por el camino, o toda la biodiversidad? No todos, vamos a responder a esa pregunta, perdóname un momento, pero vamos a responder a esa pregunta después de la pausa publicitaria que tenemos que hacer ahora mismo. Les esperamos enseguida en la entrevista incómoda. Continuamos en la entrevista incómoda para seguir con el debate sobre si se debe apostar por la energía nuclear o no en este momento de transición energética. Continuamos con Pablo García, con Óscar Cabrero y Mónica Guiteras aquí en el plató. Y nos habíamos ido a publicidad hablando de cómo afectaba a toda la biodiversidad la energía nuclear, Luis. Sí, yo quería comentar una cosa porque mencionaba Mónica algo muy importante, que es que a veces estamos hablando aquí del dinero que nos cuesta o de las emisiones directas, pero también tiene un impacto sobre el planeta importante, sobre servicios del ecosistema, estas cosas que normalmente no contamos, ¿no? Está mi agua limpia, está mi aire respirable, etcétera. Pero en el caso de Chernóbil y en la mayoría de lugares donde ha habido zona de exclusión, la ironía es que en general la biodiversidad mejora, etcétera, porque desaparece la acción humana. Porque desaparecemos nosotros. Entonces, generalmente donde tú tienes zona urbanizada muy civilizada, tienes un deterioro de la biodiversidad, ¿no? Y esa es la parte seguramente más extraña. Ya. En cuanto al impacto en salud y en vidas a largo plazo de Chernóbil, que es el peor desastre en la historia de la humanidad, como desastre, no como acción bélica, creo que está bien considerarlo. Las cifras bailan mucho, pero vamos, tienes el review de Science de hace, ahora ya hará 2 años, donde seguramente lo más sorprendente eran las no consecuencias a largo plazo que habíamos esperado en cuanto a cánceres y enfermedades a muy largo plazo, ¿no? Todo ello, obviamente, sin borrar que es el peor accidente que ha tenido la humanidad, ¿no? Yo lo que me planteo a veces, y es una pregunta abierta de la que no tengo una respuesta clara, es si no estamos discutiendo precisamente lo que decías, ¿no? Chernóbil, esa tecnología de hace 50 o 60 años, si la usamos ahora, ¿no? O sea, yo ahora no me compraría un coche del año 70, francamente. No llevaría a mi hija en ese coche. Igual en uno de ahora me lo pienso. La tecnología nuclear también ha avanzado. Cuando tenemos estas discusiones, ¿lo hacemos sobre lo que se supone que podríamos hacer ahora, los estándares de seguridad de ahora, o de los del final de la Unión Soviética? No tiene ningún sentido comparar los estándares de seguridad actuales con los de hace 50 años. Pero seguimos hablando de Chernóbil y de... Porque hay que seguir hablando de ello, porque creo que hay que seguir hablando de ello por las lecciones aprendidas de Chernóbil, es decir, y porque sigue siendo un problema que está ahí. Creo que el problema no es tanto hablar de Chernóbil o de Fukushima, que bueno, pues si entramos en ese debate técnico podríamos estar aquí horas, sino que creo que el problema de fondo es que no se está enfocando el debate entre nuclear, o sea, se está enfocando el debate a nuclear o renovables, y creo que ese es un grave error, porque todos tenemos asumido, esto es una verdad como un templo, de no haber habido reactores nucleares en España, toda esa generación que los reactores nucleares han ido aportando a nuestro mix habría sido la habrían hecho el carbón y puede que en los últimos años el gas. Con lo cual, yo creo que nos ha beneficiado muchísimo en términos ambientales y en términos de salud el tener nuestro parque nuclear operativo. Y ahora hay que responder a la pregunta de cuando vamos a avanzar en esta transición energética, ¿cómo la vamos a afrontar? Porque está claro, puede haber algún estudio y demás, pero al final la media de los estudios, si cogemos los más positivos y los más negativos, la media de los estudios lo que nos dicen es que no vamos a tener 100% renovable en 2030 en España. ¿Qué tenéis que decir a eso, Óscar, Mónica? Bueno, a ver, la nuclear siempre, el argumento que da para su supervivencia, su combinación con las renovables, es que es un apoyo. Es decir, como son intermitentes las renovables, la nuclear tiene la capacidad de dar ese apoyo. Pero es que es un argumento que es absolutamente falso, porque la nuclear en España, y tú me lo puedes confirmar si eso sí o no, no es flexible. Es decir, está operando siempre o al 100% o está parada. Y además requiere 2-3 días entre funcionamiento y parada, con la parada caliente, en fría, y es el procedimiento que es más peligroso y que tiene más riesgo y que deteriora más el funcionamiento de las centrales nucleares, con lo cual no se puede estar parando y no parando. Con lo cual la nuclear lo que hace es entrar permanentemente en un kit fijo. Es decir, los consumos de energía nuclear siempre prácticamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre entra, pero como energía de base. Por tanto, no es flexible.
¿Qué es lo que pasa? Que si esa energía nuclear está en manos de 3 empresas, que son 3 las propietarias de todas las centrales nucleares, con un porcentaje pequeñito de alguna otra, si tienen también un parque eólico, un parque solar, y hay una sobreproducción, ¿quién para? No va a parar la nuclear. ¿Por qué? Porque se le supone una pérdida económicamente enorme, porque produce mucho dinero y porque lógicamente la sobreproducción la hace parar la eólica. Con lo cual, de cara a las renovables, genera 2 problemas. Uno, que las renovables pierden su capacidad de generación porque no tienen todo el tiempo de disponibilidad y que no se invierten en renovables. ¿Por qué? Porque no voy a poder tener toda la capacidad que tenga porque hay un porcentaje que ya está atribuido y porque no voy a poder tener el desarrollo que debería tener en condiciones normales de competitividad. Bueno, me vas a permitir que intervenga, perdón, que si no luego se me quedan las cosas en el tintero. Has comentado dos aspectos. Por un lado, efectivamente, la nuclear opera en España al 100% de capacidad, el 90% de las horas del año, como debe ser, porque en España no hay necesidad de que la nuclear haga seguimiento de carga como hace en Francia, de momento. El pedirle a la nuclear que haga seguimiento de carga o que haga las modificaciones necesarias para poder hacer el seguimiento de carga en 2029, cuando a la vez se le está diciendo, es decirle, haz estas inversiones que las vas a empezar a usar cuando ya te haya obligado a cerrar. Y las rentabilizarás 10 años después de que te haya obligado a cerrar. Me vais a tener que explicar qué es el seguimiento de carga. Seguimiento de carga es que las renovables, bueno, pues lógicamente, por ejemplo, vamos a pensar en una tecnología renovable, la solar, ¿no? Lógicamente hace así a lo largo del día, pues un poco lo que decía Pablo Casado, genera 0, pasa a generar un máximo y genera. Entonces, si tú sumas todo eso, al final lo que pasa es que la demanda eléctrica suele tener una forma así también, con 2 picos y 2 valles. La nuclear aporta el 20% de base y a partir de ahí se van sumando el resto de tecnologías. La cuestión de hacer seguimiento de carga es, ¿y si llega un momento en el que hay tanta eólica que nos pasamos, que estamos generando electricidad más que de sobra para asumir la demanda? Bueno, pues en ese caso, y ahí es donde quiero matizar tus palabras, quien decide que para no es el titular de las instalaciones, es el operador del sistema eléctrico y es Red Eléctrica. Y Red Eléctrica en varias ocasiones, en los últimos años, ha llamado despacho de carga a determinados reactores y se ha dicho, bájame 50 megavatios. Eso se puede hacer. Y lo hacen las centrales nucleares. Esto lo hacen para no desaprovechar la energía renovable. Para minimizar lo que se llaman los vertidos renovables, que existen y van a estar por ahí y tenemos que tratar de minimizarlos, pero las centrales nucleares españolas están adaptadas para hacer el seguimiento de carga que en España hace falta hacer. Oye, perdonad, pero yo creo que mucha gente se está preguntando, ¿va a llegar un momento en el que nosotros podríamos mantener el estilo de vida que tenemos solo con energías renovables? Es que ahí quería entrar yo, ¿no? Cuando estaban comentando sobre si se puede o no cubrir la demanda con energías renovables. Bueno, es que quizá tenemos que preguntarnos sobre esas lecciones aprendidas que decías. La lección aprendida prioritaria es que hacer las cosas como las hemos hecho hasta ahora es lo que nos ha llevado a la emergencia climática que vivimos. Bueno, pero Entonces, yo necesito tener las respuestas también, ¿eh? O sea, claro. ¿podríamos seguir con este estilo de vida solo con renovables, sí o no? Nosotros creemos que necesitamos hacer una gestión de la demanda y reducirla. No, pero no me estás respondiendo a la pregunta. Necesito saber si es posible eso Si o no reducimos la demanda, no podemos exclusivamente con renovables cubrir. Tenemos que plantearnos como sociedad y como digamos, responsabilidad compartida, una gestión de esa demanda que, por ejemplo, nos haga bajarla un 30%. O sea, no hay una posibilidad de que con el estilo de vida que llevamos ahora podamos abastecerlo simplemente con energías renovables. Ese escenario nunca va a poder existir. No en el corto plazo. Ahora mismo. Ahora no. A futuro sí. No en el corto plazo. ¿Podría ser? A futuro, claro que sí. Bueno, Greenpeace tiene un análisis. Por supuesto. Perdón, Greenpeace tiene un análisis de un informe de 100% renovable en 2050. ¿En 2050 podríamos tener? Depende de las inversiones, depende de los sistemas en los que se invierta, depende de lo que se invierta en investigación. Se pueden hacer hidráulicas de bombeo, geotérmica, hay un montón de energías que son renovables, que con inversión y con investigación se pueden ir recortando todos los años. ¿Hasta el 2050? No, a fecha de hoy no se puede. El término yo espero que sea lo antes posible, pero eso dependerá del dinero que le pongas. Ya. Es que ahora nos jugamos esas inversiones. Una cuestión de inversiones, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, para poder abandonar solo la mitad de nuestro parque nuclear en 2030, solo la mitad, planifica unas inversiones de 90.000 millones de euros en energías renovables y otros 35.000 millones de euros adicionales en redes, en electrificación de las redes y demás. ¿De dónde van a salir esos 135.000 millones de euros?
Más, yo me preguntaría el impacto que luego va a tener, ¿no? Tú hablabas del impacto sobre el ecosistema, los parques eólicos, los parques solares. No sale gratis nada, ¿no? Es que es necesario, y no solo que no sale gratis, sino que es urgente que hagamos una lectura que no sea únicamente economicista, porque hay cosas que son inconmensurables. Entonces, cuando estamos hablando de dónde se van a poner las inversiones, por ejemplo, de los fondos Next Generation, ¿no? que tanto se están repartiendo y tan clave es hacia dónde van, quizá es el momento de plantear de qué forma podemos cubrir esta demanda. Si hace falta reducirla un poco, se reduce, porque esa responsabilidad colectiva es necesaria. Y otra cuestión es cómo podemos plantear un modelo energético más descentralizado, en el que si la generación está más cercana al consumo y no hace falta tanto almacenamiento, porque los hogares o las comunidades energéticas locales pueden hacer, ¿no?, una generación distribuida más cercana, ya no tendremos que estar hablando de tantas macroinstalaciones. ¿Esto es técnicamente factible? ¿Podríamos hacer una descentralización absoluta en todo el país basándonos en energías renovables que nos permitieran vivir sin...? No absoluta, pero sí mucho mayor de la que hay ahora. ¿Pero seguiríamos necesitando alguna otra fuente de energía, como la nuclear, o no? Siempre vas a necesitar en algún momento grandes instalaciones que pueden ser las centrales hidráulicas. Pero vivimos en un sistema basado en las grandes instalaciones y hay una falta clave de pequeñas y medianas. Totalmente. Eso es lo que... ahí debe ir la inversión y ahí es donde la población, solo un momento que habéis hablado los dos bastante, ¿sí? Ahí es donde la población sí tiene capacidad de participar de forma activa en el modelo energético del futuro. En el modelo que tú propones no la tiene. En la nuclear no es posible, porque la propiedad es exclusivamente de las empresas del oligopolio que todos conocemos bien. Entonces, ¿queremos solo cambiar la tecnología para que todo siga igual o queremos cambiar la tecnología, también la demanda y también quiénes son los propietarios de estas instalaciones? Precisamente nos permitiría hacer una transformación mayor. Ese ejercicio que planteas, que es súper interesante y estoy totalmente de acuerdo contigo, en que tenemos que potenciar el autoconsumo y las pequeñas instalaciones y la generación distribuida. Aunque que siempre... la nuclear siga en manos de pocas manos. ¿Eso te parece transformador? Igual que el 75% de la potencia renovable de este país. Claro, pero nosotros estamos proponiendo que la renovable no esté en manos de pocas empresas, sino que el ciudadano tenga acceso a ella. Y eso se juega con los fondos Next Generation y se juega con las decisiones de los próximos años. Lo que no podemos explicar es que si apostamos por la nuclear vamos a transformar el modelo energético. No, no lo vamos a hacer. Esa parte se va a mantener igual. La cuestión es que el modelo energético hay que transformarlo, y eso estamos todos de acuerdo. La pregunta es, en la transformación, ¿qué papel quieres que juegue el gas? Porque es la respuesta. Si quieres que el gas juegue un papel marginal, vas a necesitar mantener la operación del parque nuclear. Si quieres darle protagonismo al gas, abandonamos la nuclear mañana mismo. Precisamente ese ejercicio que decías tú, de hay que preguntarse hacia dónde vamos, cómo transformarnos y demás. Mira, Greenpeace publicó hace 2 años un informe en el que analizaban distintos escenarios y ellos planteaban y estudiaban distintos escenarios de crecimiento de la demanda. Efectivamente, un crecimiento bajo, un crecimiento medio, un crecimiento alto, para tener en cuenta esos factores que comentabas de vamos a aplicar medidas de... ¿Cuánto tiempo tardan en construirse los pocos reactores que tú sí introducirías? Permíteme acabar con este informe porque es súper interesante, porque Greenpeace plantea esos escenarios de mucha eficiencia y, por tanto, demanda baja, o poca eficiencia y demanda alta. Hace varios escenarios, los hace a 2025 y a 2030. Y dice, ¿qué pasa si yo quito el carbón? ¿Qué pasa si además del carbón quito la nuclear? ¿O qué pasa si no quito nada? Y resulta que incluso en esos escenarios en los que hay un crecimiento enorme de generación distribuida, de autoconsumo, hay un escenario de demanda baja, en cualquiera de esos escenarios la comparativa está clara. Que tanto en coste del sistema eléctrico como en reducción de emisiones, la mejor opción, y lo dice Greenpeace. La menos peor será, ¿no? La mejor opción, y lo dice Greenpeace, tanto en términos de coste como de emisiones, es mantener operativo el parque nuclear y abandonar el carbón. Porque es la única que verdaderamente impide que el gas crezca. Y eso es algo que está diciendo Greenpeace en un estudio de un análisis precisamente del caso que tú planteas, metiendo mucha eficiencia y metiendo generación distribuida. E incluso en ese caso... Sí, como expresidente vicepresidente. No hablo en representación de Greenpeace, pero habla de Societat Humana. Exactamente, pero en cualquier caso, eso es una situación temporal. Es decir, la energía nuclear lo que no puede, y tú lo has reconocido, es ser más que energía de base en España ahora mismo.
Ahora mismo. Ahora mismo. Pero se pueden hacer las inversiones para que llegado el Se momento... podrían hacer. Mientras no se hagan, no sirve el mix de renovables más nuclear. Si se hacen, el problema será que a la energía nuclear no le compensa, porque esos descensos en la producción le suponen unos descensos inmensos que con los costes que tiene la energía nuclear de inversiones, de mantenimientos, de impuestos, es absolutamente inviable. Económicamente es inviable. Y hay una... Debido a los impuestos, fundamentalmente. No, Sí. a los impuestos no, a su propia operativa, porque la tasa Enresa no es un impuesto. La tasa Enresa no la discute nadie en la industria nuclear. Es que no es un impuesto. No, es una tasa. Pues ya está. Sí, pero todos los demás impuestos al ¿Cuáles? combustible usado, los impuestos autonómicos... El combustible usado. Que no es la tasa Enresa. Pero- Es que al combustible usado se le aplica la tasa Enresa y además se le añade otro impuesto, en algunos casos hasta otro adicional autonómico, algunos de ellos recurridos al tribunal, no sé a qué tribunal, pero la propia justicia ha dicho que eran ilegales. Perdona. Entonces, la carga impositiva de las centrales nucleares ronda el 30%. No es verdad. Lo que estás diciendo no es verdad. Hay una sentencia del Constitucional del 2018 que dice que es constitucional los dos tipos de impuestos. Precisamente es de la 120-18 de 27 de septiembre. Y está diciendo que no hay inconstitucionalidad. El problema está en que los costes reales de la energía nuclear al final los pagamos nosotros. La tasa de los residuos radioactivos cubre una parte, pero no cubre decenas de miles de años de gestión. ¿Cómo que no? En el borrador del séptimo Plan General de Residuos Radiactivos ¿Sí? se estima el coste total y se va a financiar el coste Hasta en base a esa 2100. estimación hasta 2100. ¿Y luego? Es que Pero si posteriormente 2100 es pasado mañana. Posteriormente a 2100, Sí. la gestión de los residuos en un AGP, en un almacén geológico profundo, Sí. no tiene costes. ¿No tiene costes? No tiene costes. No llegará un día que se lo encontrará alguien, no puede haber filtraciones, no puede haber agua, no puede haber un movimiento de tierras, no puede alguien excavar y encontrárselo. Precisamente los costes vienen de diseñar, localizar bien el emplazamiento y diseñar bien la instalación para que eso no pase. Y hay A mí me análogos, parece que- análogos naturales, es decir, ese experimento de vamos a enterrar un reactor nuclear bajo tierra. No en las mismas condiciones. Exactamente las mismas. No. Un análogo natural de 10, que ha durado 10.000 años. Mónica quiere hablar, dejemos... Sí, perdón. Sí, o sea que me parece que después de que estemos hablando de decenas de miles de años, que digas que un protocolo que dura entre 60 y 100 años, que es ¿no? hasta donde está, tú decías, hasta donde hay las garantías suficientes, que yo creo que no queremos garantías suficientes, queremos garantías totales. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo, perdón? Pero garantías totales, No ¿de te he qué? entendido. ¿De Bueno. qué hay garantías totales? Garantías totales. ¿De qué hay garantías De totales? Hay seguridad, ¿no? tecnologías que nos la pueden garantizar mejor que la ¿Cuál? nuclear. Te ofrezco Dime una tecnología garantía. que dé una garantía total. ¿Garantía total de que no va a haber un accidente con radioactividad? No. Tú estás diciendo que quieres un proyecto que te dé garantías totales. De algo pero hablaba de seguridad. sine die. No, hablaba de seguridad. Pero ¿qué tecnología da garantías totales? Es que a veces me da la sensación de que estamos hablando en un mundo No, platónico. bueno, para no- es un para mundo no- ahora mismo... Perdona, acabo muy rápido. Sí, es un mundo en el que la gente está ahora mismo, va a votar a un partido o a otro según quien le dice que le va a bajar el recibo de la luz. Y esto lo va a hacer Yo no masivamente. estoy proponiendo eso. De hecho, he sido súper sincera No, Samantha tú no estás preguntado diciendo eso, sobre- lo digo yo. sobre el Digo que la coste. gente vota según lo que le aprieta a final de mes cada mes. Y si nosotros planteamos escenarios que son platónicos, que no tocan a la realidad, o que hablamos de 2050, me parece que estamos abonando el camino para que venga alguien realmente le tome el pelo a parte del electorado. Y no tenéis parece que ser bien, por vosotros, eso ni digo- este señor, ni nadie, pero que estaría Solo bien para terminar mi tocar. argumento, Sí, que he por dicho favor. garantías totales y quizá la palabra no era adecuada, pero básicamente lo que pongo sobre la mesa, y creo que Óscar conoce bien el término porque es en el ámbito jurídico, que es el principio de precaución. Hay un consenso social sobre que es necesario el cierre de las nucleares y creo que sí hay que mirar a lo que está diciendo la población, que tú propones que debe ser ampliado y seguramente ahí no nos pondremos de acuerdo. Pero lo que yo estoy diciendo, y seguramente no, garantías totales, ok, no es la palabra adecuada, pero sí que estoy hablando de riesgos que podemos no correr y de dinero que se puede poner en otro lugar donde es muy necesario, ¿no? Y en la línea de lo que venía diciendo antes, creo que es muy importante que expliquemos que cuando podemos distribuir esa generación nos permite afrontar mejor las necesidades y que hay algo que no estamos haciendo como sociedad y como partidos políticos, que es hacer un análisis real de los usos y las tecnologías necesarias para la demanda que tenemos actualmente. Porque, repito, habrá que cuestionarnos si puede ser la que tenemos ahora o tendrá que reducirse un poco, o que unos reduzcan para que otros puedan consumir dignamente, como puede ser la gente que está en situación de pobreza energética, ¿no? Que
que no les va a afectar demasiado un cambio de tecnología por otra, sino que tienen que ser otras medidas más garantistas y protección de las familias vulnerables. Me pedías una garantía real y yo te voy a dar una garantía real, una garantía Pero yo total. te pediría que me respondieras sobre si crees que 100 años de protocolo son suficientes para algo que estabas diciendo antes, que son decenas de miles de años. 100 años de trabajo tecnológico para luego algo que queda en un entorno controlado y que de verdad es que no hay que hacer más inversión en ese sentido. Te voy a dar En una un garantía entorno total. controlado. Te voy a dar la garantía total que me pedías. Si en España abandonamos la energía nuclear antes de 2035, vamos a quemar más gas natural, el recibo de la luz se va a encarecer No. y vamos a emitir más CO2. Y eso es una garantía total que te la doy yo y te la da el informe de la Comisión de Expertos de la Transición Energética. ¿Quieres responder, Mónica, o Óscar también O está sea, no la estoy negando dando cabeza? yo, la está dando un Es que montón no de es gente. verdad, es que dependerá de las renovables, dependerá del Exacto. crecimiento de las renovables. Es que siempre es la misma trampa, siempre es la misma trampa. Mira, la energía nuclear no asume los costes propios y por eso sobrevive y supervive. Pero, por ejemplo, ¿Qué costes propios no asume? mira, la diferencia que hay entre el séptimo plan de gestión de residuos radioactivos, 23.000 euros hasta el 2100. En renovables eso es cero. Sería superávit porque se podrían reciclar residuos. En nucleares no. Un accidente, la limitación de las responsabilidades nucleares está a 1.200 millones de euros en función del convenio que está firmado. El resto del dinero, Fukushima calculan 300.000 millones de euros. Pues más un terremoto. Es un evento Vale, catastrófico. pero es un accidente nuclear. Pero es un derivado de un evento Pero es catastrófico. un accidente nuclear. Derivado de un evento catastrófico. Correcto. ¿Pero quién lo ha pagado? 1.200 Teico, bueno, la aseguradora de Teico, y Teico sigue funcionando y teniendo sus ingresos. El resto lo paga el Estado de Japón y lo Derivado- pagamos todos nosotros. derivado Y la de un comunidad evento catastrófico. Sí, pero yo no quiero asumir ese pago que no me corresponde. Es que a partir de ahora ya no lo vas a tener que asumir porque precisamente... Si no hay un la- accidente, vale, la ¿qué normativa- probabilidades hay de que haya un accidente? ¿Qué probabilidades hay? Dime tú qué probabilidades hay de que haya un accidente En nuestros nuclear. reactores, una en cada 10 millones de años de operación. Una en cada 10 millones. De años de operación. Bueno, si me permitís un minuto, Sí. ¿conoces el informe Rasmussen, no? Se Por- hizo en el por año el nombre no, pero si 75, me lo en el año tarareas. 75, cuando empiezan las nucleares, hay un informe de un señor que dice, mira, la probabilidad de accidente es de 1 entre 20.000 años de las nucleares. Luego, 4 años después, está el de Long Island, 4 años después dice, no, es 1 cada 1.000 años. Y luego ya se ha bajado a 45. ¿Cuál es la realidad? Pues La real- accidentes, que es la escala 4 INES hacia arriba, ha habido 13 graves. No sé el millón de años de tus posibilidades. El cálculo que hacéis, que es que lo tengo hecho en casa, el cálculo que hacéis en Greenpeace es un poco... No es de Greenpeace, es mío, ¿eh? Bueno, ¿Fukushima consideras cuántos accidentes? Fukushima 1, No, en ese cálculo consideras 4 por cada uno de los 4 reactores afectados. pues serían más todavía. No, todo lo contrario. Si en vez de poner 4 pones 1, la probabilidad No, disminuye. te digo, es decir, accidentes, según la escala INES, es a partir del nivel 4 de accidentes. Bien. Si cuentas los que ha habido, se puede consultar accidentes fácilmente. con Según la escala Inés. consecuencias graves al exterior. No, para no discutir lo que es accidente y lo que no, yo me voy al referente oficial que me dice a partir de 4 es accidente y menos es incidente. A partir de 4 es accidente. Lo ¿Cuántos que pasa es que nos accidentes vamos con- a alargar en un debate con aspectos demasiado yo técnicos. insistiría en el punto de, mientras tanto, yo sigo respirando CO2. Efectivamente. El maldito gas natural y en particular el carbón de la gente que no tiene acceso a energía y que quema carbón, y la India que ¿Cuál es dice la yo respuesta? paso de vosotros ¿Cuál es y la voy a respuesta seguir que hay que dar? quemando O sea, el carbón. margen de Y crecimiento China, que tienen las renovables es mucho mayor del que estamos hablando ahora aquí, es decir, el mix, porque ¿no? El margen de crecimiento que tiene las renovables Un no se va a ver momento, un momento. afectado por el Dejemos hablar a mantenimiento. el Mónica, por mix, favor. lo que aporta la nuclear al mix ahora, como sabéis, cerca de un 25%, más o menos en la línea del gas natural, las renovables están un poquito por encima del 5%. pueden Eso crecer. puede crecer muchísimo. Perdón. Tenemos la capacidad de que eso crezca y, como decía antes, si hay una parte de esa generación renovable que no la asociamos solo a las grandes instalaciones, sino que está distribuida, nos vamos poco a poco comiendo el reto del almacenaje, que sabemos, y no voy a vender ninguna moto, que es un gran reto, ¿no? Grandes instalaciones Perdonad, requieren más os almacenaje. quiero hacer una pregunta desde la ignorancia, pero que necesito una respuesta. Si tenemos que descentralizar, para que lo entienda la gente en casa, plantar placas solares y molinos de viento, tantos como se necesiten, por todo el territorio, hay que fabricar esto. Esto no tiene también una huella de carbono. No estamos generando Por supuesto. emisiones Sí. para poder tener todo este parque de energías huella de carbono, renovables. esa huella de carbono es tan baja que Dura se poco. habla de emisiones de... Vale. O sea, se habla de tecnologías de
muy bajas Son emisiones. 3 años vale. desde que tú fabricas una placa solar típica de la que puedes tener en casa, en De 3 acuerdo. años la vuelves neutra y a partir de ahí estás retirando CO2, si todo funciona bien, durante 17 años Ok, más. Y el entonces, residuo no te dura 12.000 millones de años y no lo pagas tú. si no lo pagas tú, ¿no te dura? O sea que no dura 12.000 millones de años el residuo y Ya. ese residuo lo asume el consumidor y se puede reciclar. Ya. No se divide ese precio entre todos porque la nuclear cerrará en un punto y los residuos se quedarán ahí. Y la Que si nuclear hablamos y los de- costes, no, esto aquí lo voy a dejar claro, los costes de gestión de los residuos radiactivos los pagan los productores de los residuos radiactivos. No es verdad. Bueno, pues nada, No es cierto. pues habla con el Ministerio de Transición Ecológica y diles que lo están haciendo mal, porque es lo que dice el Plan General de Residuos El Radiactivos. Tribunal de Cuentas lleva desde el año 2015 diciendo que falta dinero, que hay un déficit de aproximadamente entre 10 y 15.000 millones de euros y que lo va a tener que asumir el Estado, porque Enresa es una empresa pública. El Tribunal de Cuentas hablaba Pablo. sobre el sexto plan de gestión de residuos radiactivos. Ahora va a salir el El séptimo, séptimo, correcto. y se ha actualizado las cantidades y la tasa en RESA ha crecido para que los productores de los residuos, las centrales nucleares, hagan frente a ese déficit. Que A no la, es a la verdad. pregunta, disculpad, a la pero pregunta lo pagan- que lo se hará pagan las mucha gente centrales, en lo casa, pagan a la Resa. pregunta que se hará mucha gente en casa, de en qué momento yo voy a tener un recibo de la luz estable, qué energías necesito para que no se me dispare el recibo de la luz como nos ha pasado este año, cuáles son esas energías. ¿La nuclear le puede dar esa respuesta? ¿Las alternativas le dan esa respuesta a un recibo estable y barato? Indudablemente la nuclear, aportando una energía de base el 90% del tiempo, la misma cantidad de energía, aporta estabilidad al sistema y aporta estabilidad a la subasta. ¿Y las renovables? Claro, es que sigues hablando de una tecnología de la que tenemos que hablar de todo el ciclo completo del combustible nuclear. Autores como Antonio Turiel hablan de qué es el pico del uranio y de qué pasa y de cuándo se va a terminar, porque 100 años parecen mucho, que otros dicen que son muchos menos, pero eso es pasado mañana. Desde la perspectiva de la economía feminista, 3 generaciones es pasado mañana. ¿Qué quieres decir entonces? ¿Que encarecería la energía nuclear si hay menos uranio? Claro, igual que todos los recursos energéticos que están asociados a materiales que son finitos y que tienen, ¿no?, que se están agotando, eso encarece después todo el proceso de cada una de estas tecnologías Por de lo tanto, generación. ¿las renovables son la única respuesta a una luz Pero barata las y estable? renovables A largo dan plazo, sí. Cobalto, litio, o sea, la cosa es cierto que el Sí, uranio sí. sube y baja, el uranio en general es proporcionalmente menor coste que, por ejemplo, el gas natural, que lo quemas en cantidades muy grandes, y las renovables, el reto que tenemos ahora mismo es hacerlo de una manera sostenible, que eso también es un expediente a revisar en otro programa, ¿no?, seguramente, pero es cómo hacemos bien los molinos, cómo no permitimos que la gente haga molinos de 150 metros que luego nadie ha pensado si los vamos a poder reciclar. cómo- O sea, Las baterías ¿O también se cómo los hacen con hacemos? litio, que son finito. bueno, Es finito. Sí, baterías es es que otro por eso lío. antes Por eso decía la la cuestión de las, distribución, claro. de las baterías y ¿O del cómo hacemos los almacenamiento. molinos en España? Porque no nos engañemos, hay compañías de fabricación de ¿Y la aerogeneradores nuclear sí que es están... una tecnología autóctona? No lo es tampoco. Es que tenemos que empezar a explicar que lo que nos va a dar ¿Cuál es una independencia... tecnología Un autóctona en segundo. España? Lo que nos va a dar independencia o soberanía a nivel energético no va a ser la nuclear porque no es autóctona. La generación distribuida de energías renovables sí lo es. La generación cercana al punto de consumo. Tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias a los tres, Pablo García, Óscar Cabrero y Mónica Guiteras. Gracias por estar en la entrevista incómoda. Espero que hayamos podido dar alguna respuesta a este tema que nos está influyendo tanto en nuestras vidas, en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Volvemos el domingo que viene. Esto es la entrevista incómoda. Buena semana.